Antes de empezar, te invito a que te relajes, vayas por un cafecito, vayas por un té, vayas por un vaso de agua, porque este video va a estar un poco largo. Así que sin más, vamos. TSMC acaba de publicar los mejores números de su historia y el mercado casi no reaccionó. El 16 de abril de este 2026, TSMC publicó sus resultados del primer trimestre y lo que mostraron fue esto. Ingresos de 35.9 mil millones, crecimiento de un 40% en un solo año, margen bruto de 66.2%, récord histórico, beneficio neto más del 50% de cada dólar vendido. Y el mercado básicamente solamente encogió los hombros. Las acciones subieron un poco. Nadie entró en pánico, nadie celebró en forma exagerada. Y esto parece la anomalía más interesante de toda esta historia, porque cuando una empresa manufacturera que construye fábricas de decenas de miles de dólares, que paga energía a escala industrial, que opera en uno de los sectores más intensivos de capital del planeta, genera 66 centavos de margen bruto por cada dólar vendido. Y hoy vamos a ver qué fue lo que pasó con el reporte de Taiwan Semiconductors. Bien, antes vamos a dar un poco de contexto de qué es Taiwan Semiconductors y por qué importa tanto. Para los nuevos que llegan al canal, Taiwan Semiconductor, TSMC, no es solo una empresa de semiconductores. Taiwan Semiconductor es el cuello de botella físico de toda la revolución de tecnología moderna. Déjame decirte, Nvidia diseña chips, Apple diseña chips, AMD diseña chips, Google, Amazon, Microsoft, todas diseñan chips, pero no hay ninguno que los fabrica. De todos los que te mencioné, ninguno los fabrica, todos dependen de Taiwan Semiconductors. Sin TMC no hay H100 de Nvidia. Sin TMC no hay B200. Sin TMC no hay Apple Silicon. Sin TMC no existen los TPU de Google que alimentan a todo Gemini. Lo que eso significa en práctica es simple. Cuando Taiwan Semiconductor publica resultados, no estamos viendo solo los números de una empresa. Estamos viendo realmente el pulso de la tecnología industrial a nivel global. Y este trimestre, ese pulso no solo está sano, no solo está tranquilo, sino que está acelerando y cada vez con más fuerza. Y como cada vez está acelerando más, desde hace tiempo ya hay una tensión en el mercado que no ha terminado de resolverse en sí. ¿El boom de la inteligencia artificial es una demanda real y sostenible? ¿O solamente estamos viendo el clásico ciclo de sobreinversión donde todo el mundo compra chips y después nadie los usa? Y la forma más sincera y honesta de responder esta pregunta no es escuchar a los directivos de Nvidia, tampoco hablar de hay una demanda muy fuerte, sin precedentes de tantos chips. No es leer los comunicados de OpenAI, no los comunicados de Microsoft sobre sus planes de expansión, ni nada por el estilo, nada de noticias amarillistas. Una forma para ver si es sostenible o no, o si es burbuja o no, es mirar realmente quién fabrica esos chips, porque por mucha narrativa que te den las empresas que los diseñan, si no hay quien los esté fabricando, realmente eso sí puede ser una burbuja. Y a quien los fabrica, como lo es Taiwan Semiconductor, nos debemos de preguntar si tiene la capacidad de fabricar realmente toda esa producción que está demandando la industria o está al límite. ¿Sus márgenes están cayendo o realmente están expandiéndose? ¿Están reinvirtiendo para el futuro o solamente están manteniendo los costos? Y todas esas respuestas en el primer reporte trimestral de este 2026, Taiwan Semiconductor nos lo deja muy claro. Así que vámonos a los datos reales. En ingresos,
superaron los 35,000 millones. El crecimiento más de 40% interanual en dólares. El crecimiento del 6,4% respecto al cuarto trimestre del 2025, por encima del techo del guidance que ellos mismos habían dado, que rondaba entre los 34,000 y los 35,000 billones. Un beneficio neto con más de 11,000 millones, con el crecimiento de 58% interanual. Imagínate 58% de crecimiento de un trimestre a otro. Los beneficios por acción de 3,49, también creciendo un 55%. Los márgenes, esos márgenes tan impresionantes que tiene Taiwan Semiconductor. Margen bruto de 66%. Aquí han llegado a un récord histórico. Margen operativo del 58% y un margen neto del 50%. Margen neto del 50%. Y quiero que esto se asimile bien, porque un margen operativo del 58%, para que lo pongas en perspectiva, significa que de cada 100 dólares, que entra a Taiwan Semiconductor, 58 dólares son de beneficio operativo puro. Más de la mitad es puro beneficio operativo. Una empresa de fábrica física que construye las instalaciones más caras y complejas del planeta, que compra equipos de litografía de ASML que cuestan 200,000 millones de dólares por unidad, que ocupan silicio ultra puro. A pesar de toda esa complejidad, obtienen más de 50% de margen operativo. Es una locura. Prácticamente podemos decir que es un monopolio tecnológico, pero traducido a números, más o menos. Ahora, otro detalle importante que también dijeron en este reporte: los ingresos y los márgenes que ahorita vimos son solo la superficie. Lo que realmente explica por qué Taiwan Semiconductor está donde está es el mix tecnológico de lo que fabrica. En el primer trimestre de 2026, los chips de 3 nanómetros fue lo equivalente a 25% del revenue total. Los chips de 5 nanómetros fue el 36% del revenue total. Y los chips de 7 nanómetros se redujeron al 13% del revenue total. Pero en sí no fue que se redujeran, sino que cada vez están siendo más obsoletos los de 7 nanómetros y se están aumentando la producción a los de 5 y a los de 3. En total, esto suma un 74% de todo el dinero que genera TMC. Vienen de sus nodos más avanzados. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque los chips de 3 nanómetros no solo son chips caros, son chips extraordinariamente caros. Y espérate, porque ahí vienen los de 2. Y porque la competencia, básicamente Intel y Samsung, no pueden fabricarlos con la consistencia, ni la rentabilidad, ni el yield que Taiwan Semiconductor logra. Lo que está pasando aquí es un fenómeno muy concreto. Taiwan Semiconductor no está vendiendo más chips, está vendiendo chips cada vez más caros. Y esto, a medida de que los chips de 3 nanómetros maduran, el margen de producción se va optimizando. La rentabilidad sube por consiguiente, porque además la propia directiva ha confirmado que los márgenes de los chips de 3 nanómetros cruzarán la media corporativa en la segunda mitad del 2026. ¿Qué significa eso? Que los márgenes récord de hoy todavía no son el techo de lo que pueden dar de rentabilidad estos nodos o estos chips. Imagínate toda la capacidad que todavía tiene Taiwan Semiconductors. Muy bien, ahora vamos a llegar al corazón que esto mueve, el segmento del High Performance Computing, o el HPC. Es el nombre que Taiwan Semiconductor usa para agrupar todo lo relacionado con la inteligencia artificial,
data center y computación avanzada. Todo esto, como lo hemos visto, incluye los chips de H100 y B200 de Nvidia, el Apple Silicon, los chips personalizados de Amazon, de Google, de Microsoft, para los centros de datos y los procesadores de AMD. Todo este segmento en conjunto representó el 61% de los revenues total de Taiwan Semiconductors. Y por si fuera poco y por si no te es suficiente, por si no te termina de encantar esta empresa, creció un 20% respecto al trimestre anterior. Para ponerlo en perspectiva, hace solo 2 años, en el primer reporte trimestral de 2024, el HPC, lo que es el High Performance Computing, era del 46% del revenue. Es decir, 2 años después, el peso del negocio de la IA adentro de Taiwan Semiconductor pasó del 46 al 61%. Y esto mientras el negocio total crecía un 40% anual. O sea que no estamos viendo solamente una redistribución del pastel. Estamos viendo que el pastel crece y se hace más grande y al mismo tiempo se reorienta complementariamente hacia la inteligencia artificial. El CEO también de Taiwan Semiconductor describió la demanda de la inteligencia artificial como extremadamente robusta durante la conferencia de los resultados, y a diferencia de muchos directivos que usan este lenguaje un poco para marketing, Wei, el CEO de Taiwan Semiconductor, lo respaldó con algo más sólido, más creíble, ya que el guidance para el segundo trimestre supera ampliamente las expectativas de los analistas. Pero para ser justos con el análisis, también hay que mirar lo que no se ve, también hay que mirarlo un poquito malo. Por ejemplo, en el segmento de los smartphones cayó al 26% del mix total. Esto es una caída significativa respecto a años anteriores. Aquí solamente también hay que tener en cuenta que el primer trimestre del año, de enero a marzo, es un trimestre muy flojo para las ventas de los smartphones, ya que en diciembre fue el boom, todo el mundo compra, entonces hasta cierto punto es lógico que baje un poquito ese porcentaje del 26%. Lo de Automotive todavía está débil y ahí se está recuperando lentamente. Y esto es importante porque Taiwan Semiconductor históricamente dependía mucho del ciclo de los smartphones, básicamente el iPhone y los Android de gama alta. Ese negocio sigue ahí, todavía no se ha movido, pero sigue siendo todavía relevante. Ya no mueve tanto la aguja como lo era antes, porque el negocio de la IA ha crecido tan rápido que ha cambiado completamente la estructura de ingresos de la compañía. Por ejemplo, Taiwan Semiconductor ya no es una empresa de semiconductores para celulares, sino que también hace chips para servidores. Taiwan Semiconductor es una empresa de infraestructura de inteligencia artificial que todavía fabrica chips para automóviles, que todavía fabrica chips para smartphones. Entonces, esta distinción importa mucho a la hora de hacer una valoración exhaustiva de Taiwan Semiconductors. Ahora, hay un dato que a mí en lo personal me asusta y que creo que no se está recibiendo la atención que merece. El CoWoS. Este CoWoS es la tecnología de empaquetado avanzado de Taiwan Semiconductors. Es lo que permite conectar múltiples chips de forma ultra compacta. Lo que hace posible, por ejemplo, que los H100 de Nvidia funcionen como funcionan, es parte del secreto. En el primer trimestre de este 2026, este reporte que acaba de salir fresquecito, la directiva de Taiwan Semiconductor confirmó algo que debemos ponernos a pensar. La capacidad de los CoWoS está completamente vendida hasta el 2027. No vendida hasta el próximo trimestre. No vendida durante 2 próximos trimestres. Totalmente vendida hasta el año 2027. Tienen ya un año completo asegurado de ventas de esta tecnología. Esto es una empresa que literalmente no puede producir suficiente para cubrir lo que sus necesidades o lo que sus clientes están pidiendo.
Y la respuesta de Taiwan Semiconductor a esta situación no ha sido como que vamos a ver cómo está evolucionando la demanda o vamos a ver cómo sigue actuando la demanda. Ellos han anunciado un CAPEX que va a ir entre los 52 y los 56 mil millones de dólares para este 2026, el mayor de su historia, un 30% más que los 40.9 millones gastados en el 2025. Han aumentado su CAPEX para este 2026 debido a que tienen gran demanda. Y cuando una empresa invierte a esa escala, no lo hace apostando a ciegas, lo hace porque tiene los contratos firmados y la visibilidad de demanda fuerte futura. Otro punto importante sobre la salud financiera de Taiwan Semiconductor es que la compañía está financiando la mayor expansión de capacidad de su historia completamente desde la pura y propia generación de caja. Con un free cash flow trimestral aproximadamente de 11 mil millones y con una posición de caja robusta y deuda manejable, Taiwan Semiconductor no necesita emitir deuda ni diluir a los accionistas para contribuir a las fábricas del futuro. Esto en un entorno de tipo de interés elevados y con acceso de capital más caro es una ventaja competitiva enorme frente a Intel y Samsung, que prácticamente los ha dejado muy atrás, ya que ellos sí dependen de financiación externa para sus planes de expansión. Así que llegamos al punto que más me interesa y que más le interesa a muchos de los analistas, que es el guidance. Para este segundo trimestre de 2026, Taiwan Semiconductor dijo que los ingresos los estiman entre 39 y 40.2 billones, que esto es aproximadamente un 32%, y esto quedó muy por encima del consenso de los analistas, que estaba alrededor de los 38 billones. El margen bruto de 65 a 67.5, es decir, más o menos igual o un poquito mejor que el récord que acabamos de ver, y su margen operativo lo estiman entre 56.5 y 58.5. Y para el año completo, el 2026, Taiwán también revisó al alza su guidance de crecimiento de ingresos. Antes esperaba alrededor de 30% en dólares. Ahora se estima por encima de 30%. Y esto en términos concretos apunta a ingresos anuales de aproximadamente 158 mil millones de dólares. Y a raíz de esto, es inevitable hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que una empresa que ya opera en máximos históricos con un margen súper alto dijo que el próximo trimestre iba a ir incluso mejor? Me atrevo a decir que muy pocas. Esto solo ocurre cuando tienes visibilidad real, cuando tienes pedidos confirmados, cuando tus clientes no te están preguntando si puedes ajustar su demanda, sino cuando puedes recibir más capacidad. Pero también debemos de hablar de los riesgos, de lo que puede salir mal, y sí los hay. El primero, la concentración geopolítica de Taiwán. El miedo que siempre han tenido todos desde el principio. La gran mayoría de la capacidad de producción de Taiwan Semiconductor sigue en Taiwán y las tensiones con China no han desaparecido. Este es el riesgo más grande para cualquier inversor en Taiwan Semiconductor. La compañía se está diversificando en fábricas en Arizona, fábricas en Japón y planea introducir tecnología de 3 nanómetros en su segundo de Arizona y de Japón, con producción en volumen esperada para el 2027-2028. Pero esto no significa que la concentración taiwanesa sigue siendo el mayor tendón de Aquiles o el mayor peligro por la concentración geopolítica. El segundo punto importante de riesgo son los costos de Medio Oriente. En la conferencia de resultados, la directiva alertó que la inestabilidad regional en Medio Oriente podría encarecer ciertos productos químicos y gases especializados que Taiwan Semiconductor necesita para su producción. Entonces, este impacto directo, digamos que en términos absolutos es pequeño,
pero si se combina con otras presiones y costos, como los sobrecostos de las fábricas de Estados Unidos, podría empezar a mermar los márgenes futuros, pero sigue siendo un riesgo, ¿sí? Todavía no es algo latente, pero ahí está. El tercero, pues bueno, como todos sabemos o como todos intuimos, o si tienes un poco más de conocimiento, sabes que la concentración de clientes es muy peligrosa y el 61% de los ingresos de Taiwan Semiconductor proviene del HPC. Y dentro del HPC solamente son pocos clientes, como Nvidia, como Apple, como Amazon y como Google. En esos cuatro principalmente se concentra gran parte del negocio y se estima que solo Nvidia representa entre el 22 y 25% del revenue total. Casi una cuarta parte del total de ingresos de Taiwan Semiconductor se concentra en Nvidia. Entonces, esto es un riesgo por concentración de clientes súper latente. Volvemos a las preguntas con las que abrimos. ¿El boom de la inteligencia artificial es real o lo están demostrando con números? Taiwan Semiconductor no lo responde con opiniones, no lo responde con conferencias bonitas, lo responde con contratos, lo responde con capacidad, lo responde con ventas, lo responde con márgenes y lo responde subiendo a máximos históricos y pretenden subir aún más. Entonces, son los tres datos con los que me quedo de este reporte trimestral. 1. El HPC ya es el 61% del negocio de la empresa, que fabrica todos los chips del mundo y creció un 20% en un solo trimestre. Y esto no es hype, esto no es moda, es la demanda que existe realmente a estos momentos con contratos detrás, como dijimos, hasta el 2027. El CoWoS está vendiendo también hasta el 2027. Cuando la capacidad más estratégica de tu negocio está agotada con más de un año de antelación, no estás gestionando un ciclo, estás gestionando una mega tendencia. Y como punto número 3, pues la directiva revisó al alza su guidance de todo el año. O sea que no la mantuvo ni siquiera, no habló de incertidumbre, la subió para todo el 2026 desde sus máximos históricos que aún tienen. Así que lo que Taiwan Semiconductor se está diciendo, el lenguaje frío y coloquial posible, es que la demanda fuerte de IA no se está frenando. Al contrario, se está acelerando. Entonces, dime si quieres que haga una valoración de precio justo, posibles puntos de entrada, posible crecimiento de Taiwan Semiconductor y lo hago con gusto, explorador. También te invito a que vayas y te suscribas a mi Substack porque ahí estaré poniendo información valiosa que no se puede dar todo completamente en un video porque quedaría extremadamente largo. Así que Taiwan Semiconductor es el mejor termómetro que tenemos para medir si la revolución de la inteligencia artificial es real o no. Y este trimestre, el termómetro no solo marca la temperatura alta, marca que la tendencia está subiendo. Entonces, podemos al menos quedarnos tranquilos que durante 1 o 2 años más, la tendencia de la inteligencia artificial está creando más demanda y más trabajo por parte de las grandes empresas. Este análisis Explorer es parte de un análisis más profundo que hice en Substack, así que te invito a que te suscribas. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción o en el primer comentario del video. Si te ha gustado este tipo de análisis Explorer, te invito a que te suscribas en mi Substack, que me apoyes con tu suscripción, porque ahí voy a poner análisis todavía más profundos que tal vez no pueda poner completo en este video. Te voy a dejar el link en la descripción del video o en el primer comentario fijado para que vayas y visites toda esa información con calma. Puedes ir manejando, lo pones en el audio y ahí te lo va diciendo poco a poco. Así que deja tu like, comparte el video y dime si tienes Taiwan Semiconductors en tu cartera o a raíz de esto la tienes pensado comprar. Así que nos vemos. Constancia, disciplina
y sin excusas. Vamos.